Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. Hoy vamos con el unboxing de este reloj digital de Casio, un modelo que mantiene esa esencia práctica y confiable de la marca, pensado para acompañar tanto la vida cotidiana como la actividad deportiva. Además, Casio también se ha acercado a la conectividad con este modelo, añadiendo Bluetooth como un apoyo para facilitar algunas funciones sin que sea el elemento principal del reloj. Aunque siendo honesto, al verlo en imágenes se percibe bastante delgado y compacto, y no me resultaba tan atractivo, incluso considerando que tengo una muñeca delgada y estoy buscando renovar mi reloj para el deporte diario. ¿Será tan ligero y cómodo como dicen? Vamos a verlo. Se trata del Casio WSB1000. Este modelo es relativamente nuevo, ya que fue lanzado en 2024, así que forma parte de esta nueva etapa donde Casio está incorporando funciones más actuales sin perder su esencia. Y este en particular lo pude traer al canal gracias a AliExpress, una plataforma que me permite elegir directamente las piezas que quiero mostrarles. Para quienes aún no la conocen, AliExpress funciona como un gran mercado en línea con distintas tiendas que ofrecen una enorme variedad de productos, incluyendo relojes, tecnología y muchos otros artículos, generalmente a precios bastante accesibles. No olviden que aquí en pantalla y en la descripción del video les dejo el enlace directo a este modelo, junto con algunos códigos de descuento que pueden utilizar en caso de que les interese. Hasta ahora me vuelve a tocar una de estas cajas de cartoncillo que generalmente vemos de este lado de Occidente. A lo mejor no es tan fácil incluir todos los complementos como las latas que ya hemos visto en estos videos previos, pero bueno, la vemos completamente en color blanco con la marca al centro en letras azules. Por este lado tiene un sticker con información general del fabricante, y por acá otro con el modelo, el número de módulo y la leyenda Amo el mar y la tierra, por sus iniciativas ambientales. Ahora sí, para acceder al reloj simplemente deslizamos esta tapa hacia el frente y aquí lo tenemos. Primero una vista previa a través de esta bolsa que lo cubre, donde ya se alcanza a notar una combinación en blanco y negro. Lo sacamos y lo voy a dejar por acá, porque seguramente vienen sus accesorios y sí, aquí están justo por acá detrás. Primero tenemos la guía con el número de módulo al que aplica, y este apartado de lea esto primero, que siendo honestos casi nunca lo hacemos. No es manual tipo libro, sino una hoja desplegable bastante grande. Vean todo lo que abarca, eso sí, bien en español. Por aquí encontramos este añadido relacionado con el uso de la tecnología Bluetooth y sus directivas, y finalmente la clásica tarjeta de garantía, sellada por el vendedor, también en formato desplegable y en español. Y ahora sí, a lo que vinimos. Retiro la bolsa y aquí está nuestro reloj, un modelo deportivo y bastante ligero ya teniéndolo así. También incluye esta tarjeta informativa donde nos menciona algunas de sus funciones, como la conexión Bluetooth, el conteo de pasos, luz LED, cronógrafo, entre otras. De entrada sí se siente compacto, pero por lo que describe parece tener bastante potencial, pero mejor. De esta forma lo vemos y noten que no es una correa corta. Al tomarlo confirmo lo liviano que es, apenas 36 gramos. Es de esos relojes que prácticamente se te olvidan en la muñeca. En parte también ayuda esta correa en color blanco que se siente muy suave al tacto. Está fabricada en uretano, un material tipo resina que es ligero, flexible y bastante resistente, ideal para un uso deportivo o diario. Además, está perforada en ambos lados, lo que mejora la transpirabilidad, no tiene elementos decorativos como tal, únicamente estos bordes que ayudan a darle mejor estructura y evitan que se sienta floja al ajustarla. Es bastante flexible, lo que la hace cómoda en el uso continuo. Incorpora un sujetador móvil en color negro que aporta un pequeño contraste visual, y en cuanto a la hebilla, en este caso sí es de resina. Quizá el metal habría sido un plus, pero al final mantiene la coherencia con el peso y el enfoque ligero del reloj. Pasemos ahora a su caja, la cual está fabricada completamente en resina, con una forma rectangular y ligeramente angulada en los bordes. Como ya comentaba, no es para nada grande, tiene unas medidas de 46 por 41 milímetros, donde predomina este tono blanco que le da un aspecto limpio, contrastando con el bisel en negro para un look más deportivo. La forma es bastante angular y estos tornillos visibles en las esquinas le aportan un aire más robusto, aunque en realidad sigue siendo un reloj muy ligero. Si lo vemos de perfil, no rebasa los 11 milímetros de grosor y le acompaña un cristal de resina, que es bueno para resistir golpes, aunque se puede rayar con mayor facilidad. En los laterales y al frente encontramos los botones bien marcados y de buen tamaño, lo que facilita su uso en movimiento. Aquí el detalle es que tres son de acero con forma circular, mientras que el de modo se mantiene en resina y en color negro. Algo que me gusta porque así es fácil de identificar y no hay pierde. Además, la respuesta al tacto es bastante buena. También tenemos un botón frontal dedicado al control de vueltas. Por otro lado, las funciones vienen grabadas en el bisel, no solo entintadas, a diferencia de inscripciones como Step Tracker e Illuminator, que sí están impresas pero que desde el inicio dejan claro el enfoque del reloj. En general es una caja bien construida que transmite buena resistencia y sorprende lo ligera y compacta que resulta considerando todo lo que ofrece. En este lado podemos ver la tapa trasera, que cubre la maquinaria y se extiende prácticamente hasta el borde de la caja, sujeta por cuatro pequeños tornillos. Aquí podemos comparar la información con la tarjeta, mismo modelo y número de módulo, en este caso el 3564.
Alrededor y de forma radial encontramos más información relacionada con certificaciones, frecuencias y registros de marca, además de elementos como el logotipo de Bluetooth. Ya en la parte central vemos que esta tapa está fabricada en acero inoxidable, y otro aspecto importante es su resistencia al agua de 10 bar, lo que nos permite usarlo sin problema en actividades como el nado recreativo. Regresamos ahora a la carátula, y aquí es donde este modelo empieza a mostrar buena parte de lo que ofrece. Tenemos una pantalla digital con bastante información, pero bien distribuida. Para empezar, cuenta con una pantalla negativo, que en lo personal es de mis favoritas, y en este caso por su tamaño y al estar pensada para uso en exteriores, no se tiene problema para leer la información o la hora. En la parte superior destaca el día de la semana, acompañado de este indicador gráfico que funciona como apoyo visual para la actividad y veo que va cambiando cada 3 segundos. Al centro tenemos la hora en un formato amplio y fácil de leer, junto con los segundos en curso, para mantener una buena referencia del tiempo. En la parte inferior se muestra la fecha completa, además de otros indicadores que se van activando según la función que estemos utilizando. También vemos varias leyendas, tanto arriba como abajo, en texto blanco, como la marca Casio, el indicador de conexión Bluetooth, Step Tracker y la función de cada pulsador. Siempre me sorprende cómo Casio logra integrar tanta información sin que la pantalla se sienta saturada. Pasemos a sus funciones. Sabemos que este modelo cuenta con vinculación por Bluetooth, que permite el ajuste automático de la hora, facilita la configuración desde la aplicación y el registro de datos, pero de momento no lo voy a revisar a fondo, prefiero dejarlo para una prueba más completa, ya que lo considero más como un apoyo que como algo que realmente defina el reloj. Así que por ahora vamos directamente desde el propio reloj. Accedemos a ellas mediante el botón de modo, iniciamos con la pantalla principal de hora y fecha y al presionarlo entramos al cronógrafo. Aquí lo tenemos en ceros, registrando desde centésimas de segundo y con una memoria de hasta 200 vueltas. De ahí este indicador en la parte superior. Si avanzamos nuevamente, pasamos al registro de vueltas, donde podemos consultar cada una incluso por fecha, en este caso aún está vacío. Seguimos con la cuenta regresiva que veo que viene preconfigurada en 10 minutos, aunque se puede ajustar según nuestras necesidades. Podemos iniciar, pausar y reiniciar fácilmente con los botones. Después tenemos el segundo uso horario, útil para viajes y que mediante la aplicación puede ampliarse a un horario mundial con múltiples ciudades. Continuamos con las alarmas, donde el reloj permite configurar hasta 5, además de la señal horaria. Y finalmente regresamos a la pantalla principal. Y algo importante, el reloj cuenta con un acelerómetro para el conteo de pasos, que funciona incluso sin necesidad de estar conectado al teléfono. Su iluminación, aquí contamos con una luz LED en tono ámbar, que se activa desde el botón superior derecho. Al presionarlo, vemos cómo ilumina todos los dígitos de forma uniforme. No es una iluminación demasiado intensa, pero cumple. Además, se puede configurar la duración de la luz entre 1.5 y 3 segundos, gracias a su función de Afterglow, lo que permite mantenerla encendida un poco más según lo necesitemos. Algo de su configuración manual se aplica desde el pulsador Adjust. Desde aquí podemos activar o desactivar el conteo de pasos. Después de definir una meta diaria, aquí está definida en 1000 pasos. Continuando, tenemos el ajuste de la hora, minutos, el formato de la hora y la fecha por año, mes y día. También podemos activar o desactivar el sonido de los botones, ajustar la duración de la iluminación y el ahorro de energía por inactividad. Y bueno, prácticamente sería todo. Si ya lo tenemos ajustado, presionamos nuevamente Adjust y listo. O también podemos hacerlo de forma automática mediante la vinculación, aunque así es menos didáctico y aburrido. Y ya puesto en la muñeca, para referencia la mía tiene una medida de 16.5 centímetros. No se siente grande, al contrario, su tamaño compacto y lo ligero que es hacen que prácticamente se pierda en la muñeca. La correa ayuda mucho en este aspecto, ya que es bastante flexible, cómoda y da una muy buena sensación al llevarla puesta. De hecho, llegué a pensar que sería demasiado delgado, casi como un Smartband, pero no llega a ese punto. Afortunadamente, mantiene presencia como reloj, aunque sigue siendo lo suficientemente compacto para usarlo en actividades como correr o el gimnasio. Por lo tanto, este Casio WSB1000 es un reloj ligero, cómodo y muy práctico con un enfoque claro hacia corredores y la actividad diaria. La conectividad Bluetooth está presente, pero más como un complemento que como el centro de la experiencia, algo que se agradece si no queremos depender del teléfono. Ya si es de su interés adquirirlo desde AliExpress, su precio ronda los $75 estadounidenses. Eso sí, siempre es importante considerar posibles impuestos al final de la compra. Además, si quieren ver más variantes, les dejo el enlace directo a estos modelos, junto con algunos códigos de descuento que pueden ayudarles a obtener un ahorro adicional y de paso apoyar al canal. Ahora sí, lo importante son sus comentarios. ¿Qué opinan de este modelo? ¿Qué les gusta y qué no? ¿Y cómo les ha ido comprando en AliExpress? Si el video les gustó, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. Y si llegaron hasta el final, se los agradezco y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.